Hola de nuevo, hoy vamos a ver cómo hacer esta simple aplicación de remover el fondo, donde le enviamos una imagen, por ejemplo, esta imagen. Aquí se pone a procesar la imagen y remuevo el fondo. Una vez que ya lo tenemos sin fondo, podemos descargar la imagen y abrirla. Podemos ver que esta es la imagen sin fondo y esta es nuestra imagen con fondo, ¿no? Podemos ver aquí es la diferencia, esta es la sin fondo. Entonces, esta es básicamente la aplicación. Lo interesante es, esto lo tenemos deployado en Vercel. Y el API que usamos lo hemos hecho con Python, usando Flash, usando esta librería, RenVG, que ya tiene un modelo reentrenado. Sobre este modelo hemos hecho un endpoint, el cual es RemoveVG, y lo hemos deployado en Railwell para usarlo en este frontend. Es básicamente eso. Hemos usado para esto nuestro editor de Windsurf, que ya tiene un agente de IA, el cual te ayuda a desarrollar, a que este proceso de desarrollo sea mucho más rápido, tanto para el frontend como para el backend, que sería la API. Sin más que decir, comenzamos con el proyecto. Empezamos creando la carpeta de nuestro proyecto, que va a ser RemoveVG. Listo, una vez que tenemos la carpeta creada, vamos a usar este editor de texto. Vamos a usar este editor, abrimos nuestra carpeta en el editor, nuestro editor que es Windsurf. Le damos pantalla grande, aumentamos el zoom. Listo, aquí tenemos nuestro editor. Ahora, para este ejemplo vamos a usar la librería que tenemos aquí, que es este de RenVG. Esta librería ya tiene un modelo entrenado, el cual pesa aproximadamente 170 megas. Entonces aquí podemos ver un poco la documentación, el requerimiento que necesita de Python. También cómo instalar. Aquí también nos pone una condición, dice si tú ya tienes instalado el aux runtime, esta librería, el RenVG, necesita esta otra librería y eso. Entonces, si hacemos un poco más de scroll, podemos ver que aquí hay unos ejemplos ya hechos. Entonces, para eso vamos a usar este ejemplo. Nos copiamos este ejemplo, abrimos nuestro editor. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo que va a ser remove-vg.python. Vamos a hacer un ejemplo pequeño de cómo funciona la librería. Para esto le damos Enter y pegamos nuestro ejemplo. Aquí ya tenemos estas 9 líneas de código para ver cómo funciona nuestra librería. Perfecto. Entonces, abrimos la terminal y lo primero es que necesitamos instalar el RenVG, nuestra librería. Si hacemos scroll aquí en la documentación de GitHub, bueno, primero revisamos el Python que necesitamos, de 3 mayor o igual a 3.10 y menor o igual a 3.14. Usamos el comando de Python --version. Enter, podemos ver que tenemos la versión de 3.12, que está dentro de este rango. Perfecto. Ahora hacemos el pip install de RenVG. Listo, ya lo he instalado. Y aquí podemos ver que nos dice que actualicemos la biblioteca del pip, pero en este caso no necesitamos. Entonces, ahora necesitamos instalar también el aux runtime. Copiamos y aquí ponemos pip install y pegamos esta otra librería que necesita. Y listo, ya tenemos esas dos librerías. Aquí hacemos un clear. Y por último, esta otra librería que sería el PIL, que es una librería de procesamiento de imágenes. Abre diferentes formatos y guarda, crea imágenes para el manejo de imágenes más que todo. Entonces, para esto también hacemos un pip install y esta librería se llama Pillow. Instalamos y listo. Ya tenemos instaladas esas 3 librerías iniciales para correr nuestro código. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Vamos a revisar el código. Importa la librería RenVG, el manejador de imágenes, crea un input path donde le vamos a pasar la imagen que queremos quitar al fondo y el output path es con el nombre que queremos que se guarde en la imagen. Aquí lo que hace es esta librería que maneja las imágenes, abre la imagen con su método open y después, una vez que ya tiene la imagen abierta, usa el método remove del RenVG y esta salida lo guarda con este nombre, ¿no? Listo, solamente eso. 2. Inicialmente no tenemos el modelo descargado. Si nos vamos a la documentación, aquí en la documentación podemos ver aquí en la sección de models los distintos modelos que ya tiene esta librería, ¿no? Entonces podemos revisar este modelo, intentamos descargar. Podemos ver que pesa 168 megas.
y la descargamos y la podemos usar directamente, ¿no? Llamando a este modelo. Pero lo que vamos a hacer nosotros es directamente aquí, al hacer ejecutar este código, automáticamente va a recuperar el modelo que necesita y lo va a descargar. Entonces, para este ejemplo necesitamos las imágenes. Aquí en descargas tenemos esta imagen, por ejemplo. La copiamos aquí y tenemos esta imagen con un fondo, que es un formato JPG. Copiamos el path y lo pegamos aquí, reemplazamos esta parte. ¿Listo? Y aquí hacemos un autocomplete. Un autocomplete para... Este tiene que ser PNG. Entonces, lo que hemos hecho simplemente es poner la imagen que queremos quitar el fondo y después con el nombre que se va a guardar después de que hemos removido el fondo. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es aquí, hacemos un clear, vamos a hacer un Python y ejecutamos nuestro archivo, que sería el removebg.py. Una vez que ejecutamos, como la biblioteca RenBG no encuentra el modelo, entonces comienza a descargar. Podemos ver que lo está descargando en nuestro disco C, en User, Windows y en una carpeta UNET. Si vemos aquí en las carpetas, en esta dirección está empezando a descargar el modelo que necesita para usar. Esperamos que descargue. Podemos ver que ha terminado de descargar y ha terminado de ejecutarse. Este es nuestro código. El archivo está en este path, donde dice Windows, User, Windows y en esta carpeta U2.NET. Perfecto. Entonces aquí podemos ver que ya ha terminado de ejecutar el código. Y podemos ver ya nuestro archivo o nuestra imagen ya sin fondo. Ese es un ejemplo sencillo de cómo funciona. Una vez que tenemos el modelo ya descargado, para las próximas iteraciones que queremos hacer sobre este código, no va a faltar, o sea, va a ser este proceso de quitar el fondo mucho más rápido. Entonces, esto es la idea de cómo funciona esta biblioteca RenBG y con el modelo que ya entrenado que ellos tienen. Ahora, el siguiente paso es crear un API con esta lógica para poder ponerla en un servidor y podamos usar desde un frontend. Entonces, para eso vamos a usar este editor que es Windsurf con su agente de IA. Aquí para explicar un poco esta parte, aquí hay dos opciones. Tenemos la opción de Write y Chat. La opción de Chat es como GitHub Copilot, donde tú puedes preguntar sobre alguna solución de tu código o sugerir una solución de un error, etc. Y la diferencia es que como Cursor o Windsurf tiene la opción de Write, o sea que puede editar tus archivos y buscar en tus archivos, etc. Y tenemos aquí esta pestaña que dice de modelos, donde tienen su propio modelo, su free, el O3, que aquí cuántos créditos cuesta más o menos el precio. Como podemos ver aquí está relacionado con los créditos, ¿no? O3 cuesta un crédito, esto es menos de un crédito, el GPT, el Gemini, esto va variando con el tiempo. No, según mi experiencia, el que mejor va es con codificación el Claude 3.7 Sonnet, el Thinking, que cuesta 1.25 créditos. Y ahora han aparecido estos otros modelos, pero que están en beta 1, ¿verdad? Listo. Entonces, para este ejemplo vamos a usar esto. Seleccionamos el modelo y vamos a escribir aquí el prompt. Puede ser en inglés o en español. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo no tengo mucha experiencia con Python, pero vamos a intentar. Entonces, creamos el prompt. Podemos poner, crea un API con un endpoint de remover el fondo sin nada de HTML. Entonces, ¿por qué pongo sin nada de HTML? Resulta que los prompts o al tú crear un endpoint o un API, como la inteligencia artificial piensa que tiene que devolverte un HTML, cuando tú haces una petición a una API, entonces te crea un punto HTML que te lo devuelve. Entonces, por ese motivo, aquí pongo explícitamente que no quiero nada de HTML, sino simplemente un endpoint. Aquí no especifico qué tecnología quiero usar. Podría ser FastAPI o Flash, no sé qué otros frameworks hay para hacer APIs con Python. Y listo, ejecuto el código. Podemos ver que nos está respondiendo en inglés. Dice, voy a crear un Python API. Y primeramente revisa el código. Revisa nuestro archivo que es este removebg.py. Analiza. Y listo. Y una vez que ya revisa nuestro archivo, empieza a editar. Edita este mismo archivo, ¿verdad? Entonces, vamos a minimizar esto. Ya. Ha modificado los cambios en este mismo archivo. Solo necesitamos un endpoint. Y aquí nos dice, y está creando un README más. No le hemos dicho que cree un README, pero se ha puesto a crear un README. Ha creado un archivo de requirements, donde podemos ver todas las bibliotecas que necesitamos. Estamos usando Flash, RMVG, Pilot, WebSeug. No sé para qué lo usa.
Listo, aquí podemos ver que ya ha terminado y aquí nos da la opción de hacer correr nuestro archivo, nuestra API. Para esto, antes de aceptar los cambios que nos ha hecho la gente de este editor, nos da la opción de revisar, ¿no? Ha borrado esto, ha agregado esto, esta lógica seguramente que lo ha movido aquí abajo, en esta parte remueve. Entonces, perfecto, vamos a aceptar directamente todos los cambios de esta página. Aceptamos y vamos a revisar, ¿no? Aquí, al parecer, no se está usando el OS, esta librería. Sí, no se está usando esta librería, entonces lo elimino. Ya, listo. Aquí yo no sé por qué el editor no está solicitando, no está sugiriendo eliminar esta importación. Sequio. Ok, ya. Probablemente lo ignoramos. Ahora, vamos a ver cómo... si no se entiende, bueno, aquí nos sugiere que eliminemos esto. Nos perfecto, lo eliminamos. Vemos si no hay ningún problema y listo. Ahora, si no se entiende alguna parte del código, simplemente podemos hacer, por ejemplo, a ver, algo que no se entienda aquí. Podemos decir este return, ¿no? Seleccionamos y podemos usar el comando, ¿no? Las teclas de Control-I y decirle agrega un comentario. Le decimos en español. Entonces le vamos a aceptar. Aquí va a salir return the process image with background remove. O sea, podemos ser más detallistas, ¿no? Entonces, simplemente eso. Decirle que nos explique alguna parte específica del código. Entonces, inicialmente está usando la Flash para crear los requests, para crear el API. Y aquí esa librería RMVG, ya la conocemos. El IO yo creo que es para manejar los bytes. Esta parte cuando convierte la imagen a bytes. Y listo. Entonces, aquí crea el endpoint, ¿no? Nosotros no queremos que tenga este slash API. Entonces, cuando está directamente remove, y incluso me parece mucho background, que sea remove VG. Este va a ser el path de nuestro endpoint, que es de tipo post. Tiene este método remove background. Sugiere que lo cambiemos, pero no lo vamos a hacer. Primero, aquí hace las validaciones. Revisa la imagen si está. Aquí hace otra validación. Y aquí en un try catch ejecuta el código, ¿no? Abre la imagen con esta librería. Remueve el fondo. Una vez que está sin fondo, convierte a bytes. Save to bytes IO objects, ¿no? Para guardar en bytes. Y listo. De aquí podemos ver el ratón, donde nos retorna en formato PNG la imagen, ¿no? Con creo que es este nombre. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, revisamos el otro archivo que ha modificado, que es el requirement, le damos a aceptar. Aquí podemos ver que nos ha puesto las versiones, ¿no? Entonces, ahora mismo no tenemos instalado estas librerías. Entonces empezamos a instalar, que sería el pip install flash. Lo he instalado. Entonces, perfecto. Ahora, aquí yo no sé muy bien de dónde ha sacado estas versiones. Aquí nos da un autocorrector. Entonces, para ver las versiones de cada librería, usamos el comando pip show y le ponemos el nombre de la librería, que sería el patch en este caso. Podemos ver que el Flash tiene el 2.3.3, no tiene esta versión. Entonces, la actualizamos. Entonces, tiene esa versión, listo, guardamos. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario este requirements.txt? Porque una vez que nosotros deployemos esto a Rywell o en otro servicio de deploy, usa directamente este archivo de requirements y empieza a instalar todas las librerías que se necesitan para este proyecto. Entonces tenemos que corregir las versiones correctas de las librerías que nos funcionan en nuestro local. Ahora, RMVG. También revisamos con qué versión está. Y la 2.0.66. Listo. El payload. La 10.00. Aquí no sé de dónde he sacado eso. Y por último, esta librería, que no sé en dónde la usa. Al parecer no está usando esta librería, entonces le doy control X. Ahora, aquí lo que no está es la librería que hemos instalado inicialmente, ¿verdad? Que sería esta librería. La que necesita para el RMVG. Entonces aquí lo vamos a autocompletar y vamos a revisar su versión. Entonces, revisamos su versión y aquí dice que tiene la 1.22.0. Perfecto, es la correcta. Hacemos un clear y ya tenemos esto, guardamos. Por el momento solo estamos usando estas librerías. Entonces, ahora,
podemos ver que aquí el agente de la inteligencia artificial nos sugería que ejecutemos esto, ¿no? El remove fundos. Nosotros podemos ejecutarlo aquí o no. Simplemente vamos a copiar, le damos aquí en reject y lo pegamos aquí. Podemos ejecutar aquí el comando. Tenemos un warning, pero de igual forma ya se ha iniciado el servidor. En este FAT ya está corriendo el servidor. Una vez que ya tenemos nuestro servidor, nuestro servicio de API iniciado, ahora habría que probarlo. Entonces, ¿cómo probamos? Primeramente, aquí solo tenemos un endpoint de tipo post. Podemos crearnos un endpoint de tipo test para probar si está respondiendo correctamente el servidor. Bueno, el README, ahí tenemos un README ya creado. Bueno, podemos guardarlo, pero por este momento le damos a relleno. No nos interesa esta parte. Ahora, aquí le podemos decir que queremos crear un endpoint. Crea un endpoint test de tipo get. Nada más. Nos crea un endpoint solo para hacer el test de nuestro app. Listo, y aquí nos dice que ya ha terminado de crear. Perfecto. Listo. Aquí le vamos a dar a aceptar. Y aquí podemos ver que ha creado, ¿no? O sea, aquí lo ha modificado otra vez. Entonces volvemos a eliminar esa parte que no necesitamos. Solo hacer el tipo get y va a responder. Aquí creo que va a responder esto, ¿no? Test, y aquí le damos a tab para que autocorrija y listo. Guardamos. Por si acaso, terminamos ahora aquí volvemos a iniciar el servidor, que sería Python remove eje. Y listo. Pareciera que ya está corriendo. Entonces nos copiamos esto. Lo abrimos en nuestro navegador, pero agregamos aquí el path del test. Aquí hay una respuesta del servidor o del API. Debería responder esta parte, ¿no? Test get, remove eje, programa, perfecto. Entonces, está funcionando correctamente. Pero ahora, ¿cómo probamos este otro endpoint? Para eso vamos a usar Postman. Aquí tenemos Postman. Entonces vamos a crear una nueva petición. Entonces, para aquí, si no tenemos idea de cómo probar, simplemente lo que podemos hacer es sacamos una captura y se lo pasamos aquí a nuestro editor Windows. Y le decimos, y le ponemos, ¿cómo pruebo mi endpoint post con Postman? Nada más. Recién nos está respondiendo en español. Y entonces aquí seguimos los pasos nada más. Crea un método post con el desplegable y esta es la URL. Copiamos la URL, lo pegamos, esto es el path y aquí cambiamos a post. Perfecto, ¿qué más sigues? Crea un nuevo path de clave valor. Aquí dice selecciona la pestaña de body, vamos a body, form data, aquí en el drop down en select escogemos form data y dice que queremos una clave con el nombre de image. Pegamos el image. Listo, y debes seleccionar, haz clic en Select File, elige File. Primeramente, aquí, en el dropdown o en este Select aquí, hay que poner File. Elegimos File y se habilita el campo de File. Entonces, en este campo de File, ya podemos escoger. En este caso vamos a usar este del gato, esta imagen del gato, y le damos a Send. Y ya podemos ver la respuesta del endpoint. Y podemos ver que está funcionando muy bien. Aquí podemos ver los logs del servidor o de nuestro endpoint. Primero hemos hecho un get de tipo test, un post, perfecto, no hay ningún otro error. Entonces, esto ya está funcionando. Entonces, como podemos ver que aquí estas imágenes no las está guardando. Las eliminamos y, por ejemplo, la vamos a guardar es para revisar qué tal está. Tenemos save, un programa que hay que guardar. Y si nos vamos a la carpeta podemos ver aquí la imagen que está bastante bien, no ha perdido la calidad y está sin fondo completamente, ¿no? La imagen original era esta. No, perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos esto, básicamente todo el código, lo que vamos a hacer es, vamos a deployarlo en Driveway. Entonces, aquí nos vamos a Driveway. En este caso, Driveway lo podemos tener logueado con GitHub. Y en este caso yo tengo un plan de hobby que no pago mensual, sino creo que he hecho un pago de $5 y ya está. Me permite deployar varios proyectos. Listo. Entonces vamos a deployarlo aquí. Entonces lo primero que es, tenemos que subirlo a GitHub. Entonces, antes de todo, o antes de nada, paramos nuestro servidor. Y aquí le vamos a decir a nuestra gente,
voy a deployar esto en Railway. ¿Qué ajustes necesito hacer? Nada más y le damos en Enter. Listo. Primer cambio que ha hecho es en nuestro archivo, en endpoint, en el archivo de API, ha eliminado esta línea y ha agregado esto, ¿no? Va a tener una variable de entorno por defecto y aquí va a recuperar el puerto si es que ofrece Railway otro puerto. Y es el debug la puesta false y listo. Creo que ya ha terminado y aquí te explica todo lo que ha hecho, ¿no? Y te explica que tienes que iniciar GitHub, add, commit y listo. Entonces, esperamos que termine y listo. Ha terminado en nuestra gente. Entonces vamos a revisar qué ha hecho. Primero, esta parte. Aceptamos el cambio, ¿vale? Se entiende. Ahora, ha creado un archivo profile. Es necesario para que Railway sepa cómo iniciar tu aplicación. Entonces, web python remove eje, ¿vale? Vale, no entendemos muy bien, pero supongo que es para eso. Si ocurre cualquier error, lo fixeamos. Y en requirements ha agregado 2 bibliotecas. Y actualizar las bibliotecas para asegurarnos de que contiene todas las dependencias necesarias. Vale, aquí ha agregado 2 librerías aparte, ¿no? Vale, las mantenemos. Revisamos si es que usan esto aquí. Vale, si tenemos más información, podemos decir, aquí agrega un comentario. Ya, aquí simplemente nos ha puesto web server for deployment. Entonces, aquí para que no haya problemas con el deploy, podemos ver si ya tenemos esta librería instalada nosotros. Visual Unicorn. Ya, tenemos la versión 2.21.2.0.1. Perfecto, es la misma. No, aquí la cambiamos por si acaso. Porque puede ser que ya está obsoleta esa. Y vemos también si esta tenemos instalada. Tenemos la 2.3.7. Ya. La dejamos así y la guardamos. Ya, una vez que tenemos esto, nos vamos a crear el repositorio. Nos vamos aquí, a GitHub. En GitHub nos vamos a crear un nuevo repositorio y le ponemos remove eje, por ahora que está en privado, y nada más. Le ponemos a create repository. Listo, aquí nos da los pasos, ¿no? Primeramente, iniciamos con git init. Aquí nuestro proyecto, nos git init. Un paso que no es obligatorio, el loguearse. Entonces yo me logueo con mis cuentas aquí. Una vez que has hecho el git init, yo me he tenido que loguear con mi cuenta de GitHub. Ahora continuamos con los siguientes pasos. Y si agregamos aquí un add readme que no necesitamos, un git commit y un git branch. Entonces primeramente vamos a hacer el git commit. Para hacer el git commit primero hacemos un git add punto de todo lo que se va a subir y después hacemos un git status de todos los archivos que se tienen que subir. Perfecto. Entonces después de hago el git commit, first commit, no importa. Hago el commit. Ya, una vez hecho el commit, hago este comando git branch maint, apunto a la rema maint en mi proyecto y después pongo la dirección. Agrego la dirección de mi repo. Lo desagregado, por último, hago el git push origin main. Subo todo mi commit a mi repo. Ya está. Aquí hago un refresh y ya tengo subido a GitHub. Son los que tenemos en GitHub. Nos vamos a Railway. Le damos aquí a New, Deploy from GitHub Repo. Y aquí le damos a Configure GitHub App. Damos los permisos. Aquí voy a escribir solo para un repositorio. Y aquí en Select Repositorio copiamos el nombre de remove.bg. Y aquí pegamos. Y una vez que hemos pegado, aquí podemos ver que ya está nuestro repo. Seleccionamos. Le damos Install and Authorizate. Entonces aquí nos pide una autenticación. Y una vez que hemos hecho la autorización, nos vuelve a cargar la página y volvemos a elegir, pero aquí ya va a estar nuestro repo, el cual queremos deployar. Seleccionamos y listo. Entonces esto podríamos cerrarlo porque es una pestaña externa y aquí empieza a hacer el deploy. Vamos aquí, nos vamos atrás y aquí tenemos el proyecto, ¿no? Vamos a cerrar esta otra ventana y aquí vamos a hacer el seguimiento del deploy. Seleccionamos y aquí ya ha aparecido en el que está en el building. Le damos clic ahí y aquí podemos ver las fases, ¿no? Primero está en el proceso de build, después deploy y posteriormente ya va a estar nuestra API totalmente cargada. Entonces aquí solo hacemos un seguimiento de los logs de build, que no haya ningún problema, y si es que la hay, la copiamos y la ponemos en nuestro editor y que nos fixe el problema. Y ya terminado la fase de build sin ningún problema. Ahora ha pasado a la de deploy. Entonces esperamos también. Ya al parecer que no ha habido ningún problema. En deploy, que es muy raro, siempre hay algún log de
de warning o de error. Y si ocurre eso, copiamos el error y lo pegamos aquí y nos lo revisa nuestro agente de Windsurf y lo fixemos y lo volvemos a deployar. Lo volvemos a hacer commit y al volver a hacer commit y push, nuestra rama detecta automáticamente esto. Por ejemplo, como este. Vale, aquí ha habido un error con el puerto al parecer. Entonces, copiamos este error y se lo pegamos aquí. Nada más. Entonces, aquí revisamos el estado de nuestra app, está en crash. Porque hay un conflicto al parecer de esta variable OS y que no está definida y no ha podido asignar el puerto. Entonces, lo revisa el agente. Falta importar el OS, ¿no? Lo que nosotros habíamos borrado aquí. Ahora resulta que necesita para esta parte. Claro, aquí lo está usando. Tiene sentido. Entonces aquí nos indica lo que tenemos que hacer. Perfecto. Una vez que termine el agente, le damos en aceptar. Aquí podemos revisar. Solo agregar esa. Aceptar el cambio. Hacemos un clear y otra vez. Un git git commit -m add import OS. Hacemos un git commit y un git push origin. Nada más. Hace el push, perfecto, y nos vamos a revisar. Primeramente aquí podemos hacer un refresh y podemos ver que hay un commit ahorita, ¿no? Ahora ya tenemos 2 commits y así modificado ahora mismo. Nos vamos a Drivewell y cerramos esta pestaña y podemos ver que se ha iniciado otro. O sea, este es el primer intento de deploy que ha fallado, ahora ha iniciado otro. Y vuelve otra vez con el primer paso de build, después deploy, y volvemos a esperar. Ya pasó a la fase de deploy, ya al parecer se completó el deploy correctamente. Ya ha cambiado el estado a active. Listo, creo que ya está en línea nuestro API. Aquí, por ejemplo, hemos abierto esta dirección que nos ofrece y nos dice bad gateway, no response, ¿no? Entonces, a ver, hay que esperar un momento más. Cerramos esta pestaña y nos podemos ir aquí a settings. Y en settings ver las configuraciones, ¿no? Y aquí también nos ofrece otra vez, no sé si es el mismo, una dirección pública del cual podemos acceder a nuestro API. Vamos aquí a abrir y ahorita este es el primero, el segundo. Está not found, ¿no? Al parecer ya está en línea y aquí le damos a nuestro endpoint de test. Y podemos ver que está respondiendo correctamente, ¿no? El TCP. Entonces quiere decir que está en línea nuestro API. Entonces todo correcto. Entonces podemos ir al deployment, aquí, y a los logs, ¿no? Aquí tenemos un warning, por ejemplo, vale, que no es tan importante. Y aquí ya ha registrado el primer get que hemos hecho, la primera llamada que hemos hecho a nuestro API. Entonces vamos a http logs. Aquí también podemos ver todas las respuestas, ¿no? Primeramente hemos tenido este error cuando hemos querido acceder. Y ahora mismo hemos tenido esta respuesta de 200 de nuestro test. Ahora, vamos a hacer la prueba con Postman. Lo primero que necesitamos es el path. Le damos aquí. Necesitamos el nombre del endpoint. Que es un VG y cambiamos aquí. Lo mismo. Nos vamos a body. Seleccionamos aquí el form data. Le ponemos una key de image. Y en el select seleccionamos file. Una vez hecho eso, le damos aquí a select files. Y seleccionamos el drop. Abrir. Perfecto. Ahora, si le damos a send, podemos ver que va a tardar en responder. Vale. Le hemos dado a send y hemos tenido aquí un problema, ¿no? Vale. ¿El problema cuál es? Que no hemos cambiado el método del endpoint, que es de tipo post. Aquí hemos seleccionado ya la imagen, le damos otra vez a send. Y esto debería tardar porque nuestro servidor debería tardar porque no tiene el modelo de remover fondos descargado. Pero creo que yo la descarga muy rápido. Y ya nos ha respondido. Pero como la primera vez ocurre ese bug, que al no tener el modelo, imagino que trata de responder y no me ha devuelto la imagen, ¿no? Supuestamente aquí está todo ok. Hay un 200. Volvemos a enviar y listo. Ya podemos ver que tenemos la imagen, ¿no? La imagen ya sin fondo. Ahora para posteriores peticiones a este API ya va a tener el modelo y no va a tardar, no va a haber ese delay en la primera, cuando se le envía. Perfecto. Y esto sería la primera parte del proyecto. Hemos hecho nuestro endpoint, nuestra API lo hemos puesto en línea. Ahora posteriormente vamos a usar estos endpoints en el frontend para construir con un JavaScript un pequeño frontend para consumir esto y terminar nuestra aplicación. Entonces, en nuestra carpeta, aquí tenemos el API. Entonces aquí vamos a crear otra carpeta que va a decir RemoteBG UI. Listo. Y aquí abrimos otra instancia de nuestro editor. Abrimos nuestro archivo, ¿no? Nuestra carpeta. Listo. Ya lo tenemos aquí abierto. Abrimos la terminal. Aquí vamos a crear un proyecto con Byte y podemos usar este comando directamente, npm create byte latest. Ejecutamos este comando
npm create byte latest, nos pide el nombre, le damos en remove bg, escogemos que sea de tipo vanilla nada más, y JavaScript. Listo. Ya creamos nuestro proyecto, hacemos un ls y nos movemos a ese archivo, remove bg, hacemos un ls, está todo el proyecto, y hacemos un npm install. Podemos intentar levantar este proyecto, o podemos decirle a nuestra gente que nos ayude. Le decimos, puedes levantar este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el agente? Va a revisar toda la estructura de carpetas que tenemos. Entonces, aquí nos sugiere que hagamos un npm run dev. Le damos que sí. Vamos a usar esta parte. Y ya está corriendo al parecer. Y aquí, como ya tiene aquí la respuesta de ejecutar este comando, vuelve a pensar y supuestamente no se ha levantado bien. Otra vez. Ya, aquí puede ocurrir esto, ¿no? Le damos aquí nos copiamos este comando y le damos aquí a detener. Entonces, cancela todo aquí. Nosotros lo ejecutamos aquí directamente. Y nos ha levantado sin problema, ¿verdad? Entonces, ya lo tenemos levantado. Es la aplicación inicial, ¿no? Que tiene dos. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, quiero crear una app sencilla. Y aquí tenemos una imagen de referencia. Vamos a pasarle esta imagen. Y le pasamos el endpoint. Le pasamos este endpoint. No, simplemente le podemos pasar igual una captura, ¿no? Le pasamos la captura y la imagen de referencia. Quiero crear una app sencilla con un HTML para la maquetación y el JS separado. Usa Tailwind con CDN. No queremos que instale una dependencia. Simplemente con el CDN del Tailwind. Ya quiero crear una app sencilla con el HTML, con un HTML para la maquetación y el JS separados. Usa Tailwind con el CDN. Usa Tailwind con el CDN. Va. El prompt es muy importante, ¿no? En este caso, no hemos hecho referencia a que sigue la imagen ni nada. Entonces le damos a Enter y empieza a hacer su trabajo. Entonces aquí nos da una opción para crear una carpeta de appjs. Le damos que sí. Crea una carpeta. Aquí hemos tenido un problema. ¿Ha creado un JS? No. Entonces le damos a Stop, porque aquí se está confundiendo. No queremos que cree otras carpetas, como si estuviera creando otro proyecto. Le damos a Reject All. Ignorar esto. Listo, ya tengo. Vale. Entonces podemos decirle, quiero que modifiques este proyecto. Que ya tiene un HTML. Entonces, tratamos de corregir que vaya por buen camino. Dice que supuestamente ahora entiende mejor. Entonces podemos tener abierto esto. Listo. Aquí podemos ver ya que ha hecho el cambio en el index HTML. Aquí está usando el main supuestamente para el JS. Y aquí está usando el CDN, ¿no? Aquí ha agregado un poco de CSS. Y esperamos nada más. Podemos ver qué está haciendo en el main. Vale, ha creado todos los selectores que necesita de nuestro HTML. Y está haciendo la lógica, ¿no? Y listo. Supuestamente ya está terminado. Antes de aceptar cualquier cambio, nosotros podemos revisar. Entonces aquí ya no hemos hecho un refresh, ¿no? Directamente ya nos sale muy parecida a la imagen, ¿no? Se parece a la imagen y esto, ¿no? Perfecto. Entonces, vale, esto podría estar funcionando o no. Abrimos la consola, se ve la imagen. Vamos a poner este del oro. Ya. Y tenemos un error. Tenemos un problema de curso. Copiamos el error. Esto es muy normal, ¿no? Este problema de curso es muy normal. Aceptamos los cambios de los dos archivos. Ya, está funcionando relativamente bien, ¿no? Nos gusta la parte del frontend y todo eso. Ahora, esto lo vamos a hacer en aquí y te pasamos el error. No vamos a decir ni nada, ni que resuelva ni nada. Que tenemos ese problema de course. Listo, ya entiende el problema de course y yo creo que voy a tratar de modificar aquí. Entonces está modificando el byte. Ya ves, modifica este archivo y después el main. Vale. Mueve todo el path de nuestra API aquí. Entonces ha vuelto a crear este byte config, ha creado este proxy. Y aquí, si aceptamos los cambios, simplemente tiene este path, porque aquí ya tiene lo demás del endpoint. Y aquí este intento de modificar el corte que directamente en la llamada lo ha eliminado. Entonces está bien. Y aquí ahorita está devolviendo de esta forma, ¿no? Entonces ya está funcionando al parecer. Si intentamos otra vez, le damos aquí
y listo. Claro, ¿verdad? Ahora sí intentamos descargar la imagen. Vale, aquí hay un problema. No, creo que sí. Creo que tengo una descarga pendiente. Vamos a descargas y ya podemos ver que tenemos, ¿no? A ver, vamos a intentar hacer otra descarga de esto. El Parrot. Podemos ver que quizás es una previsualización. Vamos a descargar y listo. Ya tenemos aquí la imagen sin fondo. Perfecto. Nuestra aplicación ya está funcionando relativamente bien. Habría que modificar algunas cosas, como por ejemplo eliminar estas dos cajas de aquí. Vamos a hacer últimos cambios aquí. Aquí. Vale, entonces vamos a iniciar vamos a parar esto y vamos a tratar de iniciar nuestro proyecto. Le damos que inicie el proyecto a Windsurf. Lo que queremos es esta parte. Aquí tiene una opción Windsurf de iniciar el proyecto, pero en el propio ID. En ID. Hay que darle esto al ID. Aquí le damos a aceptar, porque aquí también inicia el servidor. Queríamos esta parte, ¿no? Que inicie la aplicación en nuestro editor. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Es decir, que, por ejemplo, aquí en Public vamos a poner una imagen. Esta imagen lo ponemos a Public y copiamos con Path, ¿no? Y podemos poner un selector, por ejemplo, Send Element. Seleccionamos este elemento div y que se tague aquí donde podemos escribir prompt. Pon esta imagen por defecto. Listo, que está en Public. Bueno, esto es una buena opción que tiene Windsurf, donde puedes abrir directamente el navegador en tu ID, en tu editor, y lo puedes modificar de acuerdo a los elementos, de acuerdo a lo que quieras, ¿verdad? Entonces, ahorita veo que la imagen existe en la carpeta pública, voy a modificar el código para que esta imagen esté por defecto en este elemento. Claro. Vale, esta es la idea, ¿no? Quiero que aparezca así, para que se parezca más al diseño. Y ya, no creo que nada más, ¿no? Después, de acuerdo a cómo queramos, añadirle un header, añadirle un footer, añadirle otra cosa, podemos modificar. Aquí se podría hacer la prueba también si está funcionando correctamente. Una vez que ha terminado, ya hacemos un refresh por si acaso, y damos a upload image. Vamos a descargas, le vamos a dar aquí ya. Y listo. Esperamos, listo. Vale. Entonces, aquí nos salen, vale. Entonces, lo que no queremos es simplemente tener un botón de download image, y no queremos estas dos otras opciones, ¿no? Que te muestra la original, que también está muy bien, pero nosotros no queremos esto. Entonces, podemos decir, podemos hacer así, ¿no? Elimina estos divs. Elimina estas divs. Ya no queremos esta parte. Ya terminado de hacer los cambios y volvemos a revisar. Terminamos esto y no ha hecho el efecto, ¿no? No ha hecho el cambio. Vamos a revisar que los cambios de los archivos. Supuestamente el index ha borrado. Vamos a aceptar. Vamos a ir a mint. Agregar esa parte. Aceptar. Entonces, en este caso, ahora vamos a intentar. Elimina esta conveniente reza. Botón de descarga. Listo, volvemos a hacer la prueba. Listo. Ya está como queremos. No hay otra imagen. Le damos a descargar. Me dice que ya existe. Reemplazar si no importa. Y listo, ¿no? Está funcionando perfectamente. La calidad no se reduce y está sin fondo. Perfecto. Entonces, lo vamos a agregar de esta forma en nuestra aplicación. Podemos modificar un poco más y aquí no se ve muy bien. Pero hay que meterle mucho más tiempo o modificar manual o seguir jugando con la IA para que te lo modifique correctamente todo, ¿no? Entonces, esa era la idea del proyecto. Ahora, por último, vamos a intentar deployar este proyecto en Vercel. Entonces, ya una vez que tenemos este proyecto, ha hecho un último cambio, ¿verdad? Lo vamos a ver que aceptar. Vale. Listo, nada más. Entonces, preparamos nuestra cuenta, nos preguntamos eso y preparamos aquí en Vercel. En Vercel, no. Hacemos un login con GitHub. Y ya se abre el dashboard de nuestro proyecto, ¿no? Vale, tenemos varios proyectos. Lo primero que tenemos que hacer es, mientras hace eso, vamos a ir a través de GitHub y vamos a crear otro repo para el frontend, que va a ser remove dg igual, ¿no? Por ahora lo vamos a poner también en privado.
Y listo. Y es lo mismo, ¿no? Hacemos un git image. Y aquí dice git dir ignore. Ya quiere crear un ignore. Digamos que sí. Crear el archivo git ignore. O ya había. Ya estamos aquí. Hacemos un ls, el proyecto. Entonces hacemos un git init. Vale, todo ya se traquea. Hemos hecho el git init, nos hemos logueado con nuestra cuenta de GitHub. Listo. Lo que me preocupa es esta parte, ¿no? Esto no está bien aquí. Puedes crear un punto en para esto. Listo, ya he creado el app. Perfecto. Vale, es lo que tenemos. Tenemos como tenerlo como variable de entorno. Y después aquí va a modificar. Listo. Ahora, debe hacer una prueba en nuestro local. No sé si esto es necesario. Verse el .json. Ya, y nos da los pasos para hacer. Perfecto. Le damos a aceptar todo. Y aquí vamos a hacer un npm run un último test en nuestro local antes de subir todo. ¿Y por qué volvemos a tener ese error? Hemos tratado de solucionar el problema, pero al parecer no hemos podido ponerle una variable de entorno. Entonces todo está aquí en el código. Vale. Por cuestiones de tiempo vamos a mantener ahí. Después vamos a intentar hacer un refactor de esta parte. Ya, inicialmente ya hemos hecho el git init. Aquí hacemos el git add punto para subir todo. Listo, ahora hacemos el git commit -m. Vamos a poner que es commit. Listo, una vez que hemos hecho el commit, nos vamos aquí y apuntamos a la canal main, la dirección de nuestro repo. Y por último, un git push. Listo, ya lo tenemos todo en nuestro repo. Listo. Ahora, una vez que tenemos este remove UI, nos vamos a Vercel y le damos, un refresh, y le damos en add new project. Entonces en new project, buscamos aquí listamente, ya detecte que es de byte, le damos a import. Y aquí podemos poner las variables de entorno, ¿no? En este caso, bueno, no es necesario, pero vamos a ver cómo se debería hacer. Nos vamos a nuestro punto .env, copiamos. Ahorita, esto es solo un ejemplo. Aquí vamos a ver que copia. Y copiamos esto, ¿no? La variable de entorno. Si es que la necesita, va a usar esa. Ya, tenemos el punto variable de entorno y listo. Configuramos eso y nada más. Le damos a deploy. Ya. Supuestamente no ha habido ningún problema. Set el deploy correctamente. Abrimos la consola y empezamos a testear. Vamos a poner este del gato. Y tenemos el primer problema, ¿no? Vale, se lo podemos poner directamente aquí. UI. No, aquí. Después de hecho esos cambios. Sensibilidad. Commit. SEMA. Listo. Aquí ya hemos modificado estos archivos. Debería poder hacer el deploy. Vamos a ir a dashboard. Parts and deployment. Aquí tenemos otras URLs. A ver. Vamos a probar otra vez. Perfecto, ya está funcionando. No sé, tal vez es esta URL que aquí nos ha dado esta. Y aquí está funcionando correctamente, ¿no? Y listo. Descargamos la imagen y la imagen se ve perfectamente. Entonces, ya, eso es el test. Eso sería el proyecto ya terminado, que hemos deployado en Rywell. El API está en Rywell. Aquí mira, se ha pausado y podemos ya nos dar todos los logs. Y hemos hecho todos los logs, ¿no? Todos los logs todas las peticiones que hemos hecho aquí. Y listo, esto está funcionando perfectamente. La imagen se está descargando. Perfecto. Entonces, este sería todo por este video. Si te ha gustado, dale like. No olvides suscribirte para que me motive a hacer más videos. Y nos vemos en la próxima.